Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Son las 7 de la mañana ya con 35 minutos. Tengo ya listo el enlace en plataformas digitales con el maestro Javier Oliva Posada, a quien le agradezco de nueva cuenta su apertura para con Presencia Universitaria en torno a la reflexión de la relación cantidad-calidad con los elementos policíacos. Maestro, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días y de nueva cuenta gracias por aceptar este espacio para con el público de Presencia Universitaria. Muchas gracias a Presencia Universitaria, por supuesto al personal ahí en el estudio, y gracias a ti por la invitación. Muchas gracias, aquí pendiente. Gracias, maestro. Y comentaba yo en el contexto de esta charla, aquí en Querétaro, en semanas anteriores, escuchábamos al secretario de Seguridad Ciudadana pretendiendo justificar el por qué calidad que la cantidad. Pero me parece que la academia nos puede decir algo más certero. Se trata del número de elementos policíacos para salvaguardar el orden en cualquier demarcación territorial, maestro. Bueno, es que depende mucho de las circunstancias. Justamente ahora estoy, como estudiante, me inscribí a un diplomado sobre administración municipal, porque justo me parece que la respuesta a la seguridad pública y a otros problemas serios por el que atraviesan nuestro país y que lamentablemente gobierno a gobierno, sin distingo de partidos políticos, pues se van agudizando. Me refiero a la educación, por supuesto, en un canal privilegiado como es el de la Universidad Autónoma de Querétaro, la educación, las condiciones y la calidad de los servicios de salud, las comunicaciones terrestres, que es lo que mueve a la economía de los países, y por supuesto en lo que se refiere a la seguridad pública. En esos términos, no necesariamente cantidad significa calidad, me refiero a la seguridad pública. De hecho, hay un viejo principio. He estado leyendo por mi cuenta la historia de la Policía Metropolitana de Londres, una de las más respetadas por la ciudadanía, y como cualquier institución ha tenido sus problemas, desde luego los tiene, pero digamos que el referente principal es la buena relación de confianza y de certidumbre que mantiene con el ciudadano, la ciudadana de a pie, como coloquialmente se le conoce. Entonces, un viejo principio que tiene la Policía de Londres es que la seguridad no se ve, pero se siente. Es decir, no es necesaria la demostración de fuerza física, es decir, tener elementos armados permítanme la exageración, en cada crucero o cada tantos kilómetros en las carreteras federales o estatales, sino que tanta eficiencia y capacitación tienen estos elementos, sobre todo para la prevención del delito. Aquí lo más importante en los estudios de seguridad pública contemporáneos, en las macrópolis, en las zonas metropolitanas, en las zonas urbanas y semiurbanas y rurales, es la prevención del delito, no la acción de la autoridad para sancionar o castigar a quienes infraccionan la ley de cualquier manera. Siempre, igual que la salud del organismo, del ser humano, siempre es más eficiente, es más oportuno e incluso, aunque suene un poco crudo decirlo, pero es más económico la prevención que la corrección. Y de una manera análoga, con el riesgo que esto implica en términos metodológicos, una manera análoga la podemos encontrar en el tema de la seguridad pública. Es decir, siempre es mejor persuadir, disuadir la comisión de cualquier delito que tener que sancionar, construir cárceles, tener custodios, darles de comer, procesos, talleres, procesos educativos de reinserción, en sí, todo lo que implica la readaptación social en el caso de que sea conducido ante la ley. Pero México tiene niveles de impunidad que algunos estudios van entre el 95 al 99%, entonces ni siquiera tenemos el recurso de la ley para poderlo aplicar. Entonces, en el caso específico que me citas de esta declaración del secretario de Seguridad Pública del Estado de Querétaro, pues no necesariamente eso tiene que ver. A mí me parece que es más importante porque con frecuencia cuando tengo este privilegio de dirigirme a público universitario,
es muy importante señalar que pues no es solamente un asunto de armas, de uniformes, de patrullas o de, digamos, instancias en donde pues, son recluidos quienes cometen alguna infracción a la ley, sino también es un asunto de valores, es decir, se pueden tener las mejores armas o los mejores sistemas de radiotelecomunicación, pero esto no implica que tengan una vocación de servicio a la sociedad. Tampoco es solo un asunto de salarios. Lamentablemente hemos visto cómo en los más dramáticos y peores acontecimientos en materia de seguridad pública, con mucha frecuencia, y lo digo con cierto dejo de malestar, se ven involucradas las policías locales, municipales. Tenemos, para no ir muy lejos, muy sonado y estudiado caso de los eventos de Iguala con los normalistas de la escuela Isidro Burgos y Ayotzinapa, en donde las policías municipales de Huitzuco, Cocula y desde luego de Iguala se hubieron directamente involucradas en los acontecimientos, la desaparición de 5 jóvenes estudiantes en Tierra Blanca, Veracruz. También la policía municipal estuvo involucrada, y así podremos hacer un largo y desafortunado recuento en ese sentido. Entonces no solamente se trata, insisto, de un número determinado de elementos de las corporaciones policíacas o del armamento, sino la vocación de servicio que deben tener. Ese es mi primer comentario. Gracias, maestro. Y en ese contexto, cuando habla usted de la vocación de servicio, cuando refiere usted a estos hechos lamentables, que me parece que es una constante en nuestro país, lamentablemente, la inserción del crimen organizado en los elementos encargados de resguardar el orden. ¿Qué hay entonces con los llamados controles de confianza? ¿Qué hay entonces justo con estos filtros que deben de prevalecer en las instituciones para verificar que un elemento, un policía, un ciudadano que ha decidido encargarse de incorporarse a las fuerzas de seguridad realmente cumpla a cabalidad con el perfil para evitar que sea atentado por cualquier tipo de acto de corrupción? Sí, los exámenes de control y confianza, que constan de 5 etapas, entre ellas el detector de mentiras o polígrafo, los exámenes de toxicología, desde luego el psicométrico, la entrevista y el estudio socioeconómico, es decir, que lo que el servidor público devenga sea en las áreas de seguridad o de procuración de justicia, en fin, todo lo que tenga que ver con el ámbito de seguridad pública y justicia, el salario corresponda a la calidad de vida que tiene la o el servidor público. Evidentemente todas estas pruebas, estas 5 pruebas que se aplican, pues no han al momento no han tenido la cobertura necesaria en los elementos, incluso a nivel federal. Esto por un lado. Y por el otro son un recurso muy importante, indudablemente que son un factor de mucha utilidad para aquellas personas que son designadas, solo que en el caso de nuestro país, desde mi punto de vista, suceden cosas un tanto extrañas o anómalas, porque pues quien primero debiera presentar esos exámenes y para poner el ejemplo a sus subordinados debieran ser los titulares, ¿no? Y hacer públicos los resultados, porque finalmente estamos en una condición, me parece, grave, no crítica aún, en algunas partes del país sí hay la situación crítica en materia de seguridad pública, pero me parece que los primeros llamados a poner el ejemplo debieran ser justamente los responsables de dirigir o encabezar estas instituciones de seguridad pública, sea a nivel municipal, estatal y por supuesto federal, porque no solamente es un asunto de control y confianza hacia el interior de la institución o para poder devengar un cargo determinado, sino también hacia yo sostengo que la lealtad es una carretera de ida y vuelta, es decir, entre el superior jerárquico y sus subordinados, pero también a la inversa, ¿no? Es como construir una carretera de un solo sentido, que pues en ese sentido no comunica, ¿no? Es decir, tiene que haber una reciprocidad en términos de lo que implica, precisamente es la fortaleza un tanto abstracta, pero muy importante, de los valores con los cuales una institución, sobre todo de seguridad pública, puede generar en el contexto
de lo que vivimos, por ejemplo, en la inseguridad en algunas carreteras, que cuando veamos elementos, sea de la Policía Estatal, en su caso de Policía Municipal o de la Guardia Nacional, pues que sintamos una sensación, tengamos una sensación de alivio, de confort, de que nos sentimos protegidos, de que si tenemos algún desperfecto en nuestro vehículo, no solamente corremos el riesgo de cuánto nos puede costar esa descompostura, la ponchadura de una llanta, sino por esa detención en la carretera, por ese habernos parado, pues corramos el riesgo en nuestra integridad física y material, ¿no? Entonces, sí me parece que mientras prevalezca esta doble sensación de incertidumbre e inseguridad, me refiero cuando vemos elementos policíacos y cuando vemos o observamos la conducta siempre sospechosa y llamativa de los delincuentes, pues estamos en una doble situación de precariedad. Este es mi segundo comentario. Se nos va muy rápido cuando se trata de charlar con especialistas que dominan la materia. No hay, Gracias. yo creo, parámetros preestablecidos para poder resolver el problema de la seguridad con fórmulas matemáticas. Es decir, es un tema complejo y derivado de la complejidad de cada entidad, de cada territorio, de ahí viene justamente pues las particularidades de las soluciones. Es decir, no hay fórmulas para poder resolver a través de las mismas el tema de la seguridad. ¿Es correcto, maestro? Bueno, lo que pasa es que sí, tiene razón, porque son distintas las variables. Por ejemplo, tiene que ver desde luego la densidad demográfica, tiene que ver sobre todo la red de comunicación terrestre, eso tiene mucho que ver, y sobre todo si tenemos municipios conurbados, lo que conocemos como zonas metropolitanas o macrópolis, como es el caso de la Ciudad de México, como puede ser el caso de Monterrey, o en el caso de Guadalajara, que no son muchas las macrópolis que tenemos en la ciudad, pero sí tenemos metrópolis muy importantes, como es el caso de la ciudad de Querétaro, ¿no? Y esto tiene que ver con la densidad, tiene que ver mucho también con el perfil socioeconómico de la unidad geográfica que nosotros estemos analizando, las características socioeconómicas de la población, es decir, quienes se dedican a los servicios, quienes se dedican al sector primario o secundario, porque esto te da un perfil de actividad de la propia sociedad, y en función de esto, que para mí este ha sido el principal error, es decir, establecer políticas de seguridad pública a nivel federal como si lo mismo fuera el municipio de Tizimín que la ciudad de Querétaro o que la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México. Es decir, no podemos, desde mi punto de vista, podemos tener líneas generales, ¿no?, entre lo que se refiere a un plan sectorial, como lo plantea la Ley de Planeación, que se desprende a su vez del Plan Nacional de Desarrollo. Podemos tener un plan sectorial de seguridad, indudablemente, pero su aplicación tiene que ser en función de estas características. Por ejemplo, un municipio fronterizo, lo que se conoce como la frontera chica, en el caso de Tamaulipas. Esto evidentemente el trasiego de drogas, el contrabando común que conocemos, y desde luego el tránsito ilegal de personas. Estaba leyendo el informe de las Naciones Unidas sobre el delito y las drogas, y el delito que más ganancias deja a las organizaciones criminales es precisamente, por tercer año consecutivo, es el tráfico de personas. Entonces, siendo México frontera porosa, como se le conoce de manera coloquial, con los Estados Unidos, siendo la economía más importante del mundo, desde luego que el tránsito por nuestro país se convierte en algo atractivo para las bandas criminales y para las miles de personas que lo que buscan es mejorar su calidad de vida o escapar de la violencia y una muerte segura, o así lo asumen, en donde radican, ¿no? Entonces, sabes, para poder crear un programa de seguridad pública es necesario condicionar ese programa de seguridad pública a lo que es estrictamente la realidad. Por eso ya no hay lugar para seguir improvisando, como en muchas cosas que vimos en esta administración, que ya se encuentra en su recta final, en donde los resultados reconocidos por el propio presidente de la República en la anterior oportunidad que tuve de dirigirme a tu amable auditorio, reconocemos que pues es una
buena actitud que el presidente de la República reconozca que en el mes de mayo fue el mes más violento de lo que va del año. Lamentablemente junio ya está confirmado como el mes más violento de lo que va del año, pero lo más importante es que el presidente reconoció que su sexenio, de los 4 que van a transcurrir en este siglo XXI, el suyo ha sido el más violento en lo que se refiere a delitos, homicidios con arma de fuego en torno de las actividades criminales. Maestro, y antes de concluir, me parece que hay una variable de la que usted se ha referido y que nos tendría que dar mucho más reflexión, que es la impunidad. Esta variable, impunidad, me parece que es determinante justamente para hablar de un éxito o de un fracaso en el combate a la inseguridad. Pero, ¿qué le parece si lo dejamos para una próxima charla? ¿Alguna reflexión final a manera de cierre, maestro, en esta mañana? Bueno, que es indudable que ciudades tan importantes a nivel nacional como es la ciudad de Querétaro y el Estado mismo en su conjunto, por su dinamismo, por su referencia y por la relevancia geográfica que tiene la entidad, pues requiere, desde mi punto de vista, conociendo a distancia, desde luego, desde la academia, pero eso no implica que quienes nos dedicamos a la academia no tengamos elementos como para poder polemizar y proponer, porque muchas veces los mandos operativos creen que porque uno estudia está alejado de la realidad, y me parece que ambas actividades, tanto la práctica como la teoría, para tener éxito ambas necesitan conjugarse, es decir, no se puede trabajar por una línea o por la otra de manera excluyente, y que la ciudad de Querétaro y el Estado pues ameritan una confección de un programa de seguridad pública mucho más detallado y próximo. Hay que recordarle a nuestro teleauditorio que la palabra proximidad viene de la palabra prójimo, es decir, la raíz etimológica tiene que ver con esa cercanía, con ese acto de solidaridad en cualquier circunstancia, más aún cuando hablamos de seguridad pública. Pero analizaremos este tema del sistema penitenciario a nivel federal y estatal, que es todo una vertiente fundamental para recuperar la seguridad pública en nuestro país. Nos vemos en una próxima entrega, maestro. Como siempre, muchas gracias. Hasta entonces. Gracias a ustedes. Buen inicio de semana para todas y todos. Igualmente, gracias al maestro Javier Oliva Posada por haber estado con nosotros. Pausa y regreso con más.